Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 26. Las locomotoras de la serie 277 de Renfe. Las inglesas. Imagen de portada dedicada a una de las locomotoras de la serie 277 de Renfe preservadas. Imagen de Madrid-Atocha en marzo de 1998. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! En la década de los años 50 del pasado siglo, Renfe elaboró el Plan General de Electrificación. Este consistía en la electrificación de líneas a 3.000 voltios y adquirir el material motor correspondiente. El lote adquirido por Renfe para estas electrificaciones fueron las series 7600, las francesas, 7800, las panchorgas y las 7700, las inglesas, estas últimas nuestras protagonistas. Locomotora 277-022, fotografiada en Barcelona Cantunis. Y nos vamos al origen de estas bonitas locomotoras, de las mejores de los ferrocarriles españoles. Después de unas visitas que realizó Renfe a las fábricas británicas de Vulcan Foundry y English Electric, la compañía estatal española se decidió por un modelo de tipo de rodaje y estética norteamericana, pero mecánica muy inglesa. Finalmente, el contrato de compra se realizó en el año 1950. En total, 75 locomotoras que se fabricarían íntegramente en Gran Bretaña. En un principio iban a construirse más locomotoras en total, y muchas de ellas en España bajo patente. Pero la industria española estaba todavía maltrecha y le faltaba mayor sofisticación. Imagen de la locomotora 7701, la primera en salir de la fábrica de Vulcan Foundry. Además se le hizo una pequeña presentación. Aún así, la entrega se dilató bastante en el tiempo, ya que se realizó entre los años 1952 y 1959. Nace la serie 7700 de Renfe, más adelante 277 con la numeración U y C. Locomotoras de tipo universal para trenes de viajeros y mercancías, y sobre todo pensadas para líneas con puertos de montaña. Fueron destinadas a los depósitos de León y Oviedo, para prestar servicios de pesados trenes por el puerto de Pajares, que ya electrificó la Compañía del Norte a 3.000 voltios. Con el tiempo, algunas inglesas se expandieron a otros depósitos. Imagen de un tren de mercancías, traccionado por la locomotora Renfe 7717, en el año 1954. Otra imagen del mismo año, donde podemos ver a una inglesa dando tracción a un tren de viajeros. Sobre todo los expresos, que eran los tipos de tren que en un principio más remolcaron estas fantásticas locomotoras. Estas locomotoras eran bastante potentes y de gran esfuerzo de tracción para su época. Su decoración original era de color verde y franja plateada, realzando su bonita línea de diseño.
Sus primeros servicios fueron entre León y Gijón, dando tracción prácticamente a todos los trenes que pasaban por el puerto de Pajares. Locomotora 7700, luego, más tarde 277, dando tracción a un tren de mercancías en el año 1954, en la rampa de Brañuelas. Durante la década de los 50, estas locomotoras fueron las indiscutibles reinas del puerto de Pajares, de todo el tramo entre León, Oviedo y Gijón. No solamente daban tracción a pesados trenes de mercancías, también a los principales trenes expresos y más importantes de la zona. Pocos años más tarde se fueron extendiendo hacia la zona de Monforte de Lemos y también Palencia y Santander, gracias a las electrificaciones de estas líneas. Y nos vamos a las características técnicas de la serie 7700, luego 277 de Renfe. Constructor English Electric y Vulcan Foundry. Unidades construidas 75. Años de recepción desde 1952 a 1959. Rodaje Co. Diámetro de ruedas nuevas 1220 milímetros. Ancho de vía el ibérico 1668 milímetros. Anchura de la caja 3 metros. Altura del techo sobre el carril 4,2 metros. Longitud entre topes 20,6. Tensión de la alimentación 3000 voltios en corriente continua. Potencia 2200 kilovatios. Esfuerzo de tracción 13.800 kilos. Velocidad máxima 110 kilómetros por hora. Número de motores de tracción 6. Tipo de motor English Electric 514 1B. Potencia por motor 500 kilovatios. Peso en orden de marcha 120 toneladas. Peso por eje 20 toneladas por eje motor. Peso por metro lineal 5,8 toneladas. Freno eléctrico reostático. Freno neumático de vacío. 7. Más adelante se modernizaron con equipo de freno dual. Mando múltiple, como máximo 3 locomotoras. Calefacción al tren. Dispone de ella a 3000 voltios en corriente continua. Y la relación de engranajes de origen era de 63:16. Y así eran las cabinas de conducción de las locomotoras de la serie 7700 de Renfe, que luego fueron 277 con la numeración U y C. Cabinas pequeñas, pero bastante cómodas para los estándares que había en la década de los 50, ya que en muchas locomotoras eléctricas de la época era habitual que el maquinista fuera de pie y con unos mandos bastante altos a la altura de las ventanillas. En las inglesas, la postura del maquinista era más cómoda que en otras locomotoras, además que eran unas máquinas con muy buena suspensión y el maquinista iba más cómodo a la hora de conducirlas. Y nos vamos a los servicios realizados por estas fantásticas locomotoras. Desde el principio, en los depósitos de León y Oviedo, estas locomotoras dieron tracción a la gran mayoría de trenes de viajeros y mercancías en el tramo León-Gijón, pasando por el duro y mítico puerto de Pajares. Más adelante, según se iban ampliando las electrificaciones de líneas, fueron ampliando sus recorridos. León, Palencia, Santander y temporalmente Madrid, Córdoba
y Madrid-Villalba Ávila-Segovia. Locomotora 277-019, pasando por Soldón en el año 1954. Después de los excelentes resultados en las líneas del norte a 3000 voltios, las inglesas del Depósito de León acabaron llegando al tramo León-Monforte-Vigo, nada más ser electrificado, donde dieron tracción a los principales trenes expresos, pesados, mercancías y también trenes ómnibus de media distancia, y con muchas paradas. Las locomotoras inglesas también acabaron en el Depósito de Santander. Aquí vemos un grupo de locomotoras de la serie 277 en el año 1954. El depósito del barrio santanderino de Cajo. La sencilla y robusta mecánica, sumada a la excelente suspensión, convirtió a las 7700 en las reinas de la tracción eléctrica en Renfe. Desde finales de los años 50 hasta principios de los años 70, las inglesas fueron líderes en Renfe. Más adelante, en los 80, se centralizaron en el Depósito de León al llegar a Renfe la potente serie 251 y pasaron a remolcar trenes de menor importancia, ya que fueron sustituidas por otras locomotoras eléctricas más modernas y potentes. También sufrieron algunas reformas exteriores e interiores. Fantástica imagen de una doble tracción de locomotoras 277, dando tracción al Shanghái Express, tren Vigo, La Coruña, Barcelona. Imagen de Monforte de Lemos en agosto de 1977. Mismo tren, misma fecha, pero diferente ángulo. Locomotoras 277-001 y 277-046. Fantástica imagen. Con el tiempo, la decoración de estas locomotoras fue cambiando. El color original era verde, con una franja plateada, y más adelante se le puso otro tipo de verde más oscuro, con franja amarilla, y la mítica galleta de Renfe. Parecía el mismo verde, pero no era exactamente el mismo. Había cierta diferencia en la tonalidad. Locomotora 277-027, fotografiada en Orense en agosto de 1989. Después de la década de los años 80, donde estas locomotoras fueron relegadas a trenes menos importantes, algunas unidades fueron equipadas con freno dual al principio de la década de los 90, para poder dar tracción a todo tipo de vagones de mercancías. En esta época, las 277 se centraron exclusivamente en trenes mercantes. Poco antes, en el año 1987, 4 unidades causaron baja, pero poco después empezaron a ser desguazadas estando en buen estado de funcionamiento. A principios de los años 90, Renfe quería desguazar toda la serie, pero como faltaba material de tracción, tuvo que alargar y canibalizar buena parte de la serie, además de equipar el mencionado freno dual. En 1992, la mayoría de locomotoras que no equipaban el freno dual fueron desguazadas. La mayoría acabaron muriendo, siendo primero desmontadas y luego desguazadas en el antiguo depósito de la Compañía Norte en Ujo.
Fantástico tren portacoches, cazado en la localidad gallega de Ospeares, el 6 de julio de 1991. A la tracción, la locomotora 277-074. Y otro fantástico tren mercante. Imagen de Torre del Bierzo, del 24 de octubre de 1992. Locomotora 277-022. La serie 277 fue víctima de la destrucción masiva de Renfe. Una serie de grandes desguaces de material motor y remolcado, sobre todo con freno de vacío, que se ejecutaron en la primera mitad de la década de los 90 y que además provocó una reducción de servicios nunca vista hasta la fecha. Locomotora 277-029. Fotografía tomada en Ponferrada el 11 de agosto de 1992. Ya en la década de los 90, prácticamente todas las locomotoras inglesas de la serie 277 daban tracción a trenes de mercancías. La gran mayoría de estos trenes estaban formadas por composiciones de vagones antiguos con freno de vacío, pero también las que estaban equipadas con freno dual también podían dar remolque a trenes más pesados y más modernos. Locomotora 277-006, cazada en Ventosela, el 23 de diciembre de 1992. Uno de esos trenes de mercancías con vagones que ya eran más antiguos y que eran vetustos. Una típica estampa ya de las 277 en sus últimos años de vida útil. Afortunadamente, se conservan 5 unidades de las míticas locomotoras inglesas. 3 de ellas en estado de marcha: el León, Zaragoza y Monforte de Lemos. Y otras 2 conservadas sin funcionar en el Museo del Ferrocarril de Asturias y en el Museo de Monforte. Esperemos que todas puedan circular por el bien de la afición. Locomotora 277-066, pasando por el mítico puente de Miranda de Ebro. Ya en sus últimos años, estas locomotoras se dejaban ver por la zona de Miranda de Ebro y todavía podían dar tracción a trenes bastante pesados, como los trenes siderúrgicos, con aquellos vagones telescópicos que ya han sido transformados todos, ya no queda ninguno en estado original. Magnífica imagen. La vida útil de las locomotoras inglesas de la serie 7700, finalmente serie 277, fue una vida bastante larga y en comparación con otras locomotoras de su época, como las series 276 y 278, su rendimiento en Renfe fue bastante superior. Locomotoras bastante cómodas, de bastante calidad y además que eran universales y sirvieron prácticamente para todo. Una verdadera lástima que la mayoría, muchas de ellas, fueron dadas de baja cuando estaban todavía en perfecto funcionamiento. Imagen tomada en Vigo en el año 1982. Locomotora 277-010. Como curiosidad, decir que la franja plateada se cambió por otra amarilla porque por lo visto el color plata era sensible a la corrosión. Entonces se decidió poner a estas locomotoras una decoración con un ligero cambio en el tono de verde y franja amarilla. Locomotora 277-003, fotografiada en Vigo, dando tracción al tren Vigo-Irún,
Imagen del 4 de marzo de 1992. Las locomotoras inglesas, en un principio, fueron adquiridas por Renfe para pesados trenes de mercancías, pero eran locomotoras universales que también dieron un excelente rendimiento a los trenes de viajeros. Además, como estaban equipadas con calefacción eléctrica, no necesitaban de ningún tipo de furgón generador ni nada por el estilo. Las locomotoras inglesas, junto con las locomotoras de vapor Santa Fe, lograron hacer un fantástico servicio en la zona de Brañuelas, que tradicionalmente ha sido en la red española un punto negro y bastante complicado para la explotación, ya que por allí circulaban pesados trenes carboneros y hacían falta locomotoras muy potentes y muy fiables para operar por esa zona. Locomotora 277-058, fotografiada en el Depósito de León en septiembre de 1989. La capital leonesa fue el último depósito de estas grandes locomotoras y además donde estuvieron muchísimo tiempo, prácticamente la gran parte de su mayoría de su vida útil. Como conclusión, se puede decir que las inglesas de la serie 277 han sido las mejores locomotoras eléctricas que ha habido en su generación, en todo aquel lote que empezó a circular en la década de los 40 y de los 50 también. Sin lugar a dudas, es una de las locomotoras mejor recordadas por ferroviarios y también por los aficionados. La serie 277 de Renfe, las míticas inglesas, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Fantástica imagen, como colofón final, locomotora 277-066, fotografiada en Pustongo. Fue el viaje de despedida, el último que realizaron las inglesas. 14 de febrero de 1994. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.